Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a trabajar con Primera de Corintios. Les invito a que tengamos un paseo por esa carta de Primera de Corintios que es bastante interesante, ¿correcto? Y vamos a empezar leyendo el capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1, y dice así: Estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos por medio de Jesucristo. Él los ha llamado a ser su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes confían en el Señor Jesucristo, quien es Señor de ellos y también nuestro. Un cordial saludo de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de parte de Sóstenes, nuestro hermano en Cristo, que es el generoso amor y la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, estén siempre con ustedes. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Permite, Señor, que sea de gran bendición esta palabra para nosotros hoy, que podamos, Señor, aprender cosas, Señor, que están ahí en tu palabra, y que podamos extractarla, Señor, para nosotros. Gracias te damos, Señor, por cada persona que la escuchará, que la verá. Tu gracia, tu misericordia sea sobre nosotros. Gracias, oh Dios, por tu fidelidad. Amén. Aleluya. Bueno, esta carta de Corintios es bastante interesante. La iglesia de Corinto fue quizás la iglesia que más problemas le trajo a Pablo. Fue una iglesia a la cual Pablo tuvo que prestarle una atención muy, muy especial y dedicarle una cantidad de tiempo pastoreándoles. La iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo, ¿correcto? Pero resulta que Pablo, ¿cuál era la dinámica de él? Usualmente él llegaba a una ciudad y estaba, predicando, estaba trabajando semanalmente haciendo carpas. Recordemos que él trabajaba haciendo carpas en compañía de un matrimonio que era Aquila y Priscila. Ustedes habrán escuchado allí. Ellos eran un matrimonio que eran muy amigos de Pablo, tenían la misma profesión de Pablo y le ayudaban en el ministerio. Y Pablo durante la semana predicaba, correcto, evangelizando, y el fin de semana estaba también en la sinagoga de los judíos predicando la palabra del Señor. Pero obviamente los judíos no aceptaban a Jesucristo, correcto, como Mesías, como Dios, etcétera, etcétera. Pablo intenta hacerlo muchas veces de esa manera, pero posteriormente dice: no, esto aquí no hay cuento de nada. Y Pablo dice: mejor yo voy a ir a predicarle a los gentiles. Por eso es que se conoce a Pablo como el apóstol a los gentiles, ¿correcto? Corinto era una ciudad, era un istmo, era una ciudad que estaba rodeada, era prácticamente una isla, estaba rodeado de agua por 3 de sus lados, ¿correcto? Ahí en el mar Egeo, y tenía 2 grandes puertos. Y eso hacía que hubiese muchísimo comercio, obviamente por ser puerto, y así es de que había muchísima gente que llegaba a Corinto, correcto, a comercializar, y otros llegaban a pasarla bueno. A Corinto, a la ciudad de Corinto se iba a pasarla bueno. A Corinto era como más o menos como Las Vegas de esa época. Lo que pasa en Corinto se queda en Corinto. O sea, la gente allá iba a disfrutar, a parrandear, a playa, sol, mar, arena, licor, etcétera, etcétera. Y resulta que Corinto era una ciudad conocida por eso, porque la gente iba, reitero, a pasarla bueno. Así es de que Corinto no era una ciudad, aunque había sido una provincia griega y ahora era una provincia romana, no era una ciudad que se catalogara como algo que se distinguiera por el intelecto, no, aunque habían sido permeados por la cultura griega, pero ellos trabajaban más bien como el lado del placer y del erotismo de la cultura griega. Corinto no es reconocida ni siquiera por una persona que sea brillante intelectualmente, curiosamente. De Corinto se ha dicho que allí en esa ciudad se fusionaban, se encontraban y se fusionaban en un mestizaje tanto la brutalidad de Occidente como la sensualidad de Oriente. Calculen ustedes. Y obviamente todo lo que pasa en la ciudad, curiosamente, si la iglesia no está atenta, refleja todo lo que está pasando en la ciudad. Y eso pasaba en la iglesia de Corinto. Reflejaba mucho de todas las dinámicas sociales, políticas, económicas, de disfrute de la ciudad de Corinto, se reflejaban allí en la iglesia de Corinto. Por eso es bastante curioso que Pablo empieza diciendo: estimados hermanos de la iglesia de Dios que está en Corinto, Dios los ha hecho santos. En otras traducciones dice: a los santos de la iglesia de Corinto. Y uno empieza a ver todas esas cosas que pasan allí en la iglesia de Corinto y uno dice: perdón, ¿santos? Pero sí, esa es la dinámica de la santidad.
Nosotros hemos sido santificados, ¿correcto? Pero la santidad es un proceso. Es un proceso. Somos ya santificados, pero la santidad es un proceso que se va dando permanentemente, ¿correcto? De tal manera que nosotros aquí donde estamos tenemos nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras deficiencias, que estamos trabajando en ellas, ¿correcto? Pero que ninguno nos salvamos de eso. Bueno, entonces básicamente eso es lo que está pasando allá en Corinto, una ciudad muy adinerada, con mucho placer, con mucho lujo, con mucha sensualidad y sexualidad. Allí estaba el templo de la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era un lugar que tenía un servicio bastante especial. No sé si ustedes han escuchado hablar del término hieródulas. Hieródulas son 2 palabras griegas. Hieros es santo y dulos es sirvientas. Las sirvientas, las servidoras griegas, y ellas eran una especie de prostitutas sagradas. Cuando la Biblia muchas veces habla del sodomismo, o cuando la Biblia muchas veces habla de las prostitutas, usualmente no son ni los sodomitas o los travestis que nosotros estamos acostumbrados a ver, ni las prostitutas trabajadoras sexuales que se parchan en una esquina a esperar cliente, no. Usualmente esa clase de personas eran sacerdotes y sacerdotisas de templos de religiones paganas que fungían precisamente como sacerdotes, que fungían como ayudantes del culto, y eran unas religiones extremadamente sensuales y sexuales, ¿correcto? Y allí en Corinto había uno de esos lugares de adoración bastante fuerte. Entonces, grosso modo, eso es lo que está pasando en la iglesia de Corinto. La carta de 1 Corintios, Pablo la escribe más o menos en el año 55 o 56 después de Cristo. Pablo había estado en Corinto, había fundado la iglesia de Corinto, estuvo allí un tiempo mientras que pudo predicar y todo ese asunto, pero los judíos que habían en ese lugar, que tenían mucho dinero y tenían muchísimas influencias, luego lo llevaron ante el procónsul a Pablo, lo metieron en un problema serio y Pablo tuvo que salir de allí, ¿correcto? Luego Pablo está en Éfeso, un tiempo más adelante, y desde Éfeso escribe la carta de 1 Corintios, ya por allá en el año 55 y 56. ¿Y por qué la escribe? Porque resulta que Pablo es informado, él ya no estaba allí en Corinto, pero tenía sus informantes allí, y Pablo es informado por algunas personas de que hay una cantidad de problemas en la iglesia. Básicamente, 1 Corintios está dividida en 5 grandes secciones. 1 Corintios está dividida en 5 grandes secciones. En cada una de esas secciones, Pablo trata uno de los grandes problemas que hay en la iglesia de Corinto, ¿correcto? Y entonces Pablo escribe precisamente esa carta para atender esa situación allí. Entonces, ¿qué está pasando? Reitero, 1 Corintios trata 5 grandes temas. El primer gran tema y gran problema que hay en la iglesia de Corinto es el problema de las divisiones. El segundo gran tema es el problema del sexo, un sexo ilícito que hay allí. Hay un tercer gran tema en la iglesia de Corinto y es el de las comidas. Y un cuarto gran tema es el de los actos litúrgicos, es decir, el culto que había semanalmente allí que estaba presentando unos problemas. Y el quinto gran tema de Corinto era la resurrección, ¿ya? Y aquí hay bastantes temas para hablar, o bastante tela para cortar de esos temas que les mencioné. Quiero que hoy trabajemos de una manera panorámica este libro de Corintios, 1 Corintios, y miramos cada uno de esos temas allí. Entonces, ¿qué está pasando con el primer gran tema allí? El primer gran tema es las divisiones que se están trabajando. Eso está en los capítulos 1 al 4. Resulta que en Corinto, cuando Pablo está allí, él funda la iglesia, él les enseña, les discipula. Luego de que Pablo tiene que salir de Corinto, llegan otros personajes, ¿correcto? Apolos, Cresto, etc. Llegan otros personajes allí que también tienen liderazgo. Y luego de esos otros personajes llegan otros que también tienen un liderazgo, pero es un liderazgo negativo, nefasto, ¿ya? Y entonces Pablo
está lidiando allí con esa situación, porque, a ver, si bien la carta está compuesta, digamos, como por esos 5 temas que trata Pablo allí, y en el primero dice, a ver, genialísimo que cada uno de ustedes tenga una persona favorita, eso es normal. Yo les cuento una cosa, el líder no es el que trabaja por 10, el líder es el que hace trabajar a 10 personas, ¿correcto? Entonces, si usted es líder, usted tiene que discipular y formar gente para que ocupe los lugares adecuados, sea en la familia, sea en la empresa, sea en la iglesia, en cualquier lugar donde usted está. Y resulta que había varios maestros allí en Corinto. Eso está bien. Yo he sido siempre enemigo de que una sola persona haga muchas cosas, reitero, en la iglesia, en la empresa o en cualquier lado, porque esa persona se va, no viene, no está, etcétera, y ahí se frena todo. Eso no es correcto. Genial que haya, digamos, un pastor principal, pero varias personas que le ayuden. Genial que haya varios líderes de jóvenes, varios líderes de damas, varios bateristas, varios pianistas acá, varios músicos. Eso es lo correcto, eso es lo espectacular. A nosotros Dios no nos llamó a la iglesia para que nosotros nos perpetuemos en cargos. A nosotros nos llamó para que lideremos, eduquemos, discipulemos a la persona que nos va a reemplazar a nosotros. En otras palabras, y suena bastante fuerte decirlo, pero lo voy a decir de esa manera. Nosotros en la iglesia enseñamos al que, como popularmente decimos, nos va a correr la butaca. Que soy pastor de una iglesia y yo estoy allí discipulando al que me va a reemplazar a mí. ¿Sí ven? Toco piano o toco batería o soy líder de damas o de caballeros y estoy enseñándole al que me va a reemplazar a mí. No sé cuál irá a ser al principio, luego ya se va como trabajando esa parte allí. Y eso está bien porque esa es la obra del Señor. ¿Qué era lo que pasaba en Corinto? Que había otros maestros, correcto, que habían llegado a la ciudad, que habían llegado a la iglesia, Apolos, Pedro, correcto, y otros tantos que no se mencionan por nombre, pero que tenían un liderazgo negativo. Y resulta que en la iglesia de Corinto, unos decían, no, a mí me encanta más como aquel toca la batería, a mí me gusta más como aquel toca el piano, a mí me encanta como ese que va a enseñar hoy, enseña, porque es que dice unas cositas ahí que yo aprendo. Y es normal que a uno le guste más cierta clase de personas que otras. A mí me gusta seguir ciertos maestros en la teología y hay otros que no sigo, ¿ya? No los sigo ni por popularidad, ni porque a veces simplemente me identifico con esos temas que tratan ellos y yo sigo a esa clase de maestros. Eso es normal, ¿ya? De pronto usted ve que hoy está dirigiendo la alabanza X persona y dice, ay, me encanta como esa persona canta, eso es normal. Me encanta como la que toca el piano hoy lo toca, me encanta el que está dirigiendo los jóvenes o las damas, o etcétera. Espectacular, hasta ahí bien. Pero había un problema en Corinto, y es que la rivalidad era tal entre los maestros y los seguidores de esos maestros, que en Corinto había una división enorme, correcto, porque uno decía, no, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Cristo, etcétera, etcétera, y entonces era una división, era una preferencia tan grande que la iglesia estaba totalmente dividida. Porque es que a mí me gusta como enseña no, a mí me encanta como enseña Dios, y se ponían a discutir la gente de la iglesia a ver quién era el mejor que enseñaba, quién era el que mejor cantaba, quién era el que mejor lideraba, quién era el que... Perdón, Pablo dice, ¿y eso qué está pasando? ¿Cómo se les ocurre a usted? Los miembros de la iglesia habían elegido sus propios maestros, los favoritos, y se habían convertido en fanáticos alrededor de esos líderes. Y eso no era correcto. Y hablaban mal y faltaban al respeto a los hermanos que favorecían a los otros líderes. Perdón, si usted tiene sus preferidos en la iglesia, genial. Pero de ahí a que vayamos a convertir la iglesia en un campo de batalla, porque es que a mí me encanta ese y no me gusta el otro, y que todos tomemos partido de eso, hay un problema serio como lo había en Corinto. Nosotros no podemos favorecer de esa manera, ni podemos participar en esa clase de diálogos. Así que Pablo a ese aspecto le da una respuesta un poco sarcástica y aguda. Les dice, a ver, un momento, la iglesia no es un concurso de popularidad. La iglesia es la comunidad
de personas que están centradas en Jesucristo. ¿Quién es el que tiene que brillar en la iglesia? El único que tiene que brillar en la iglesia es Cristo. Usted y yo somos siervos, le dice Pablo a la iglesia de Corinto. Los líderes de las iglesias, en ese caso de Corinto, son maestros, son simplemente siervos de Jesús. Pero nosotros no tenemos por qué brillar. El único que tiene que brillar es Jesucristo. Y yo tengo que entender esa parte. Que si yo en algún momento tengo que bajarme un poco más, para que otro crezca, para que otro suba, y sobre todo para que sea Dios el que brille, debo hacerlo. Mi madurez espiritual, mi madurez ministerial me tiene que llevar a eso. Si no, hay problemas. Porque entonces si soy yo el que estoy buscando brillar y estoy tratando de buscar adentros y casi que adeptos y casi que politizando la iglesia para decirme que usted conmigo y necesito y a ver cuál de los grupos es más fuerte, correcto, para que finalmente tengamos una influencia bastante grande en la iglesia, pues no es lo correcto. Reitero, era uno de los problemas que tenía allí. Mire lo que dice en el 1:4: siempre le doy gracias a mi Dios por ustedes, por el generoso amor que les he dado por medio de Jesucristo, porque por medio de él Dios les ha dado una riqueza espiritual para hablar y para tener conocimiento. El testimonio de Cristo ha sido confirmado con ustedes y como resultado ustedes tienen todos los dones de Dios mientras esperan el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el 10 dice: hermanos, les pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo unos con otros para que no haya divisiones entre ustedes. Les pido que se unan nuevamente en torno a las mismas ideas y los mismos propósitos. Les digo que esto porque algunos de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Es decir, que algunos de ustedes dicen: yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, yo sigo a Pedro, otros yo sigo a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? Y esa es la problemática que se ve en los primeros 4 capítulos de Corintios. El centro de la iglesia debe ser Jesucristo. Las buenas nuevas sobre quién es Jesucristo, sobre lo que ha hecho Jesucristo, ¿correcto? Y yo no tengo por qué brillar más allá, sobre todo cuando ese brillar mío o cuando ese brillar de la persona que más me gusta, con el cual o con la cual me siento más en afinidad, entonces termina siendo un problema para la iglesia. Ahí tengo que frenar esa parte y no puedo tener un favorito de tal manera que ese favoritismo me lleve, reitero, a la división del cuerpo de Cristo. Es el primer tema que trata Pablo allí en Corinto. El segundo tema que trata es el del sexo. Hay un problema serio allí. Esos están en el capítulo 5 al 7. Se dice que entre ustedes hay un pecado, estoy en 1 Corintios 5. Hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aunque estando lejos, yo he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en el nombre del Señor Jesús. Yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor se hará presente. Y en ese momento entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Aquí Pablo trata el problema relacionado con el sexo. Había en la iglesia de Corinto varias personas acostándose, teniendo sexo con otros en la iglesia. Incluso el tema del que habla acá Pablo, que ni siquiera se mencionaba entre los impíos, era que había un hombre que se estaba acostando con su madrastra. Y curiosamente esto es un equilibrio y un hilo muy delgado, porque curiosamente en lugar de estar tristes ellos decían: eso, la gracia del Señor lo cubre todo, eso no nos preocupemos, Dios obrará, dejemos que a nosotros no nos corresponde juzgar a esas personas. Entonces mire cómo hay un hilo bastante delgado entre que realmente nosotros reconozcamos la gracia, la misericordia, el perdón de Dios, correcto, pero otra muy diferente es que seamos alcahuetes con el pecado de tal manera que ya nos pasamos al otro lado. Eso estaba pasando en Corinto. En lugar de ellos llamar y decirle: hijo, eso que está haciendo está mal. Entonces todos decidieron: mejor hagámonos aquí los bobos, correcto, que no está pasando nada. Suavicemos eso, hablando de que el Dios es el que juzga, de que la gracia de Dios, de que la misericordia del Señor, de que el perdón de Dios, de que si se arrepiente,
y no está pasando nada. Ya, reitero, hay un equilibrio que no puede sobrepasarse porque la cosa se daña totalmente. Amamos a nuestros hermanos de la comunidad LGTBI, pero tenemos que decir, ojo, que eso no está bien, ¿correcto? Amamos de pronto los que están metidos en la política, pero tenemos que decirles, si no se arrepienten de la corrupción, se van al infierno. ¿Cómo podemos hacer nosotros para lidiar, por ejemplo, con un tipo como Luis Carlos Sarmiento Angulo? Para decir, lo amo en el amor del Señor, pero si no se arrepiente, miserable, se va para el infierno. Porque mira cuántas personas ha despojado y ha explotado y ha subyugado y ha empobrecido para usted vivir como vive. Eso estaba pasando en Corinto con el problema del sexo. Ahora, el asunto es que en Corinto, como les comenté, estaban los templos y en los templos estaban las hieródulas y los sodomitas. Estaban allí lidiando con toda esa situación, ¿correcto? Y eso se había pasado a la iglesia. En esas religiones mistéricas se creía que cuando una persona, por ejemplo, tenía sexo con una hieródula, una prostituta sagrada, era santificado, ¿ya? Por ejemplo, la religión bahalística, que esto es parte de la religión bahalística o herencia de la religión bahalística, se tenía una situación y es que una persona pecaba, iba a donde los sacerdotes de esas religiones, que eran una especie de proxenetas, y le decían, mire, pequé, vengo a que el Dios Baal me perdone, o Quemos, o Moloch. Y esos sacerdotes le decían, interesante que se quiera arrepentir, ve esa cantidad de muchachos que están allá, ¿qué le gustan? Hombres o mujeres, escoja el que quiera de allá, tenga sexo con él o con ella, páguele, y el dinero de esa prostitución, de ese acto sexual, entraba a la iglesia como diezmo. Así que los sacerdotes, reitero, eran una especie de proxenetas allí. Y esto estaba dándose en la iglesia también de Corinto, ¿ya? Y eso es bastante lamentable, pero era algo, reitero, que se estaba dando allí. Entonces, aparte de eso, esa relación sexual, reitero, es una adoración a dioses griegos en los templos locales, que se acostaban, la gente de la iglesia de Corinto se acostaban con esas prostitutas que trabajaban allí, ¿correcto? Y la iglesia de Corinto, ¿qué decía al respecto? No se escandalizaban, sino que decían, eso está bien. Ese era el problema que había en la iglesia de Corinto. Eso está bien, de tal manera que Pablo dice, cosas que hay entre ustedes en la iglesia de Corinto ni siquiera se ven afuera, ¿ya? Y es bastante fuerte que dice que a esa persona la entregue a Satanás. Eso de entregar a Satanás, he escuchado algunos casos de que cuando una persona la entregan a Satanás. Entregar a Satanás es cuando una persona es tan impío que está dentro de la iglesia, pero que realmente no quiere cambiar y que lleva años y años haciendo lo mismo, y esa persona llega al momento en que los líderes tienen que decirle, venga para acá, usted no ha querido arrepentirse, usted es lo que la Biblia llama un impío, entregamos su cuerpo a Satanás para destrucción total de su carne, de tal manera que su alma sea salva. A esa persona en ese momento le llega una racha de enfermedades y destrucción a su vida hasta que lo destruye totalmente, ¿correcto? Pero el objetivo de esa persona, de esa situación, es que esa persona sea salva finalmente. Que Dios tenga misericordia por lo menos de su alma, ya que en su cuerpo no quiso hacer un cambio significativo. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, el tal se ha entregado a Satanás. Mire, entonces aquí volvemos a lo mismo. ¿Cómo nosotros debemos actuar frente a ciertas circunstancias? De tal manera que se manifieste el amor de Dios por una parte, pero por otra también que no terminemos siendo alcahuetes de algo que está pasando de manera reiterada. En Corinto la cosa estaba pasando de manera reiterada, ¿ya? Y era algo cotidiano, algo con lo cual lidiaban en la iglesia. Y decían, está bien, Dios obrará. Algún día Dios obrará. No nos preocupemos por eso. Y está bastante completo allí porque en Corinto había muchas personas que exponían la libertad en Cristo. La gracia de Dios que no tiene fin para justificar lo que hacían. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata, dice Dietrich Bonhoeffer. La gracia de Dios es gratuita. ¿Por qué Dios colocó la gracia gratuita? Porque si Él hubiese colocado precio a su gracia, ninguno podríamos pagarla, porque es demasiado costosa. ¿Cuánto costó? La sangre, muerte y resurrección de Jesucristo.
¿Ya? Y entonces Dios dice, ¿qué hago acá con esto? Esto es muy costoso. La sangre de Cristo no tiene precio, una vida no tiene precio, y si yo le pongo precio a esto, nadie puede con eso. Y entonces termina colocándola gratis. Pero cuidado, nosotros colocamos muchas veces, o confundimos muchas veces, gratuidad con baratija. El hecho de que algo sea gratis no quiere decir que es barato. Y sobre todo nosotros los seres humanos tenemos esa costumbre de que cuando algo no nos vale nada, eso no nos vale nada. Eso. Haga de cuenta, usted llega a la farmacia y dice, mire, necesito un medicamento para tal y tal cosa. Y entonces le dice, mire, hay este de 3,000 pesos y hay este de 30,000. Muchísimas veces nosotros decimos, el de 30,000 debe ser el bueno. ¿Ya? Y muchas veces se compra y el principio activo del medicamento es exactamente el mismo, con el mismo porcentaje. Pero uno es genérico y el otro es de marca. Pero muchas veces el ser humano lo que pretende es comprar lo más costoso porque dice, no, si es lo más costoso es porque es el mejor. Entonces, nosotros muchas veces trasladamos eso a la parte cristiana, ¿correcto? Y lo trasladamos a la gracia del Señor, como decimos, como eso a mí no me ha valido nada. Es que eso debe ser una baratija ahí, eso no debe servir para nada, porque ¿quién va a regalar algo que sirva? Pues Dios regala algo que nos sirve, algo que sirve, ¿correcto? Que es la gracia a partir de la cual somos salvos nosotros por la fe en Jesucristo, ¿ya? Y entonces ellos exponían esa libertad que Dios les había dado, la utilizaban como libertinaje, como el agente 007 con licencia para matar. Nosotros muchas veces tenemos licencia para pecar, porque de todas maneras finalmente rezo, peco, rezo, empato y vamos para adelante. Como hacían con las famosas indulgencias, ¿se acuerdan cuando se dio la reforma? Le vendo este documento, con este documento tiene garantizado el perdón de los pecados que usted va a cometer hasta un mes adelante, 2 meses adelante. Así de que no se preocupe. Y así era que negociaba la gente ese asunto. Entonces Pablo dice que eso es un problema grave y con el Evangelio les muestra que están muy equivocados en la forma de pensar que ellos tienen. Les dice, recuerden que primero que nada, Jesús murió por nuestros pecados, ¿correcto? Incluyendo la ruina de las relaciones rotas causadas por la inmoralidad sexual, ¿correcto? Y había relaciones rotas por la inmoralidad sexual. Y Pablo les dice, si usted es cristiano, tenga en cuenta que la integridad sexual es una de las principales formas en las que respondemos al amor y a la gracia de Dios. Ojo con ese concepto de la integridad sexual. A nosotros nos queda más fuerte porque en el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que decía? Si es encontrado un hombre con una mujer en el acto del adulterio, mátenlo, apedréenlo. Pero Jesucristo nos coloca eso en un nivel escatológico, nos dice, no es solamente el acto sexual, es que si usted se imaginó en su corazoncito allá en su noche, ¿correcto? Se imaginó a aquella hermana de la iglesia, a aquella persona teniendo sexo con él o con ella, ya adulteró con ella en su corazón. Y entonces aquí Pablo nos dice, ojo, porque la integridad sexual es una de las principales formas en las que nosotros respondemos al amor del Señor, a la gracia del Señor y a la salvación que Él nos ha dado. Y Pablo también le recuerda que, cuidado, Jesucristo fue levantado físicamente, ¿correcto? Y nuestros cuerpos también serán levantados físicamente. Eso lo que significa es que si nuestro cuerpo está siendo redimido por Jesucristo, tanto ahora como en el futuro, entonces nuestro cuerpo sí importa y lo que hagamos con nuestro cuerpo sí importa. Los de Corinto decían, eso no hay problema, eso todo lo cubre la gracia. No, señor, la gracia tiene que ser secundada por nuestras buenas obras allí en ese aspecto. Importa mucho nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no es nuestro para que hagamos con él lo que queramos. Nuestro cuerpo le sirve y es propiedad del Todopoderoso. Así es de que Pablo está siendo muy claro, diciéndole que ser seguidor de Jesús involucra incluso comprometer nuestra integridad sexual, ¿correcto? Ojo, hoy estamos haciendo un paseo, grosso modo, por la carta de Corintios, primera de Corintios, y estamos diciendo que en Corintios en la iglesia de Corinto hay 5 grandes problemas que Pablo está tratando en la carta. El primer gran problema, ¿cuál fue? El de las divisiones.
divisiones. Hay una cantidad de líderes allí, cada líder tiene sus adeptos, y eso se convirtió en un problema de tal manera que decía: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, y eso llevó a la iglesia a la división fuertísima. El segundo gran problema fue el del sexo, que lo acabamos de tratar allí. El tercer gran tema es el tema de la comida. Eso está en los capítulos 8 al 10 de Corinto. Voy a leer el capítulo 8, los primeros versículos. Ahora, con respecto a su pregunta de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, es verdad que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento hace que la gente se sienta orgullosa. En cambio, el amor los hace dar fortaleza a los demás. El que cree que sabe algo, todavía no lo sabe como debiera, pero si alguien ama a Dios, Dios le conoce a él. Aquí es la introducción del problema de la comida que había en Corinto. ¿Qué pasó allí? No era solamente sobre la preferencia de la comida, que a mí me encantan los espaguetis y el pollo, y a Patricia le gusta la carne, correcto, y a mi madre le gusta el pescado. O sea, no es tanto eso, porque todos tenemos preferencias en alimentos y eso es normal, no hay problema. No era tampoco de que si le gustaba el pescado sudado o frito o asado, que no era eso. Sino que el problema es que los de la iglesia de Corinto también estaban divididos sobre el significado de la carne que procedía de animales sacrificados en esos templos locales a los dioses griegos y romanos. Se sacrificaban esos animales allí, pero a ver, ¿qué hacemos con esos animales después? Simplemente pues se venden, ¿correcto? O se obsequian a la gente en ágapes, ¿ya? Y entonces había división entre los cristianos judíos y los no judíos sobre cómo responder a este tema. Usted siempre ha escuchado a los judíos, no sé si ha visto en algunas, a veces usted compra agua o compra algunos elementos, unos alimentos que tienen 3 letras en hebreo, que eso significa kasher o kosher. Eso significa que esa comida puede ser consumida por los judíos, ¿correcto? Los judíos siempre tienen ese concepto de comer bien, comer lo que es correcto y lo que está estipulado en la Torá. Hasta cierto punto eso está bien. Ya hay otro punto que, bueno, aquí ese problema está allí. Los judíos y los cristianos judíos, es decir, habían unos que eran judíos, otros que eran judíos pero cristianos, y otros que eran gentiles que se habían vuelto cristianos. En las iglesias por lo general habían esas tres clases de personas, o en las ciudades, ¿correcto? El problema de Pablo siempre fue con los judíos allí, que trataban de judaizar a las personas. Judaizar a las personas era decirles a la gente: a ver, pero si usted va a seguir a Cristo, y Cristo es un judío, usted tiene que observar todo lo que el judaísmo dice. Se tiene que circuncidar, guardar el día de reposo, ojo con comer la comida que come, tiene que comer kosher, correcto, y una cantidad de situaciones allí. Y entonces aquí, reitero, había un problema porque se sacrificaban animales en los templos de esos dioses y luego la gente comía de eso. Y había muchos cristianos también que estaban comiendo de ese asunto, ¿correcto? Y una vez más, Pablo, entonces en este tema, apela a algunas de las ideas centrales del Evangelio. Y él dice que, antes que nada, nuestra lealtad es a Jesús como Señor. Que nosotros tenemos un solo Señor y que esa cantidad de dioses que los otros que no son cristianos adoran, no tenemos absolutamente nada que ver con eso. Entonces, si nosotros estamos en una situación en la que hay carne, ¿correcto? Y esa carne ha sido dedicada a otros dioses, y hay personas alrededor que podrían comer esa carne, a ti siendo un cristiano, podían concluir diciendo: oh, los cristianos adoran a Jesús, pero también adoran a otros dioses. ¿Por qué sacaban esa conclusión los que no eran cristianos y veían a un cristiano comer esa clase de carne? Porque había sido carne consagrada a otros dioses, ¿correcto? Entonces decía el que no era cristiano: oh, interesante, los cristianos adoran a Cristo, pero también adoran a esos otros dioses y están comiendo comida sacrificada a esos otros dioses. ¿Cuál es la respuesta de Pablo acá, que es bastante interesante? Pablo dice: si esa es la situación en la cual tú estás, te doy un consejo: no comas carne. Tu lealtad es a Jesús, pero también debes amar. En los versículos que leí, utiliza el amor. Debes amar a esas otras personas más que a ti mismo, y no debes confundirlos. Si esas personas te ven comiendo carne, se van a confundir y van a decir: ah, interesante la enseñanza de los cristianos que adoran a Cristo, pero adoran a otros dioses y comen de esa carne.
Entonces, en un caso como esos, no comas carne. Pablo rápidamente completa la idea diciéndoles, escuchen, ustedes como cristianos creen que Dios es el creador de todas las cosas, incluyendo a ese animal. Yo también creo eso. A ver, nosotros los cristianos sabemos que Dios creó absolutamente todos los animales. Ese animal que usted se está comiendo también. Los ídolos del templo, ¿qué son? Simplemente son madera, son piedra, no son absolutamente nada. Si no hay nadie alrededor tuyo, puedes comer esa carne. Si no hay nadie alrededor tuyo que malinterprete esas acciones y tú de repente te encuentras con que tienes un hambre tenaz allí, pues puedes comer, porque tú eres una persona nueva en Cristo, ¿correcto? Y el que tú comas un alimento consagrado a otro Dios, eso no va a hacer efecto en ti. Eso no es una bomba. Incluso para nosotros muchas veces también es una bomba, porque nos han enseñado muchísimo. Ahora que estoy en Bogotá estos días, he estado subiendo a Monserrate. Le cuento una cosa, toda mi vida nunca subí allá porque a mí me enseñaron en la iglesia que eso allá uno no debería subir, porque eso allá era para dedicado al Dios caído de Monserrate y eso no iba allá a contaminarse, etcétera, etcétera. He estado subiendo estos últimos sábados por deporte. 1200 escalones hay que subir allá y uno genial. Y tengo la libertad de contarlo acá, pero si alguien viene, el pastor Luis Carlos, el profe Luis Carlos está subiendo a Monserrate. He hecho unos videos allá. Entonces hay alguien que de pronto se va a sentir, pero ¿por qué hace eso? Eso no es correcto. ¿Cómo va a subir allá a Monserrate si la gente? No, eso ya va una cantidad de gente por turismo, por deporte, por de todo van allá, otros que van a la iglesia. Pasaría exactamente lo mismo. Si alguien se siente mortificado de tal manera que dice, no, pero si ese que es profesor de teología y sube allá, entonces, ¿en qué estamos? Lo correcto era que yo no subiera más allá. No porque yo no tenga las cosas claras, las tengo claras, pero hay un hermano débil en la fe que se va a sentir como frustrado, como confundido con lo que yo hago. Entonces Pablo me dice, hijo, no vuelva a subir allá. O si sube no haga videos, ni se ponga a decir eso del púlpito, ¿para qué? Hágalo callado. Básicamente eso es lo que Pablo está diciendo acá. Si hay comida sacrificada a los ídolos y usted se encuentra con un hambre la tremenda, le comparten ese alimento, cómaselo. Cómaselo, porque eso a usted no le va a afectar nada, porque usted sabe que esos ídolos de allá son madera, son piedras, son piedras preciosas, pero nada más. Pero cuidado, si usted ve que hay alguien alrededor suyo y esa persona no tiene tan claro ese concepto y se va a sentir frustrada y fracasada porque usted siendo un líder está comiendo esa comida, ahí sí no la comas. Ahí sí no la comas. ¿Se trata de ser hipócritas? No. ¿Recuerdan ustedes lo que estaba pasando en Hechos capítulo 15, lo que llevó al primer concilio en Jerusalén? Ahí hay una situación con Pedro, que Pedro tenía la misma situación allí. Cuando estaba con los judíos, comía kosher, se actuaba como judío, etc. Pero cuando venían los otros cristianos que no eran judíos, entonces como que se apartaba de uno y de otros tratando de jugar a los dos bandos allí. Y allí Pablo lo confronta y le dice, hijo, lo que está haciendo es equivocado. ¿Pero por qué? Porque allí no hay, Pedro está jugando a los dos bandos y no es correcto. No es jugar a los dos bandos. Es simplemente que usted tenga las cosas claras. Pero por amor a otra persona, usted dice, me voy a detener de eso. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer y simplemente no como. Así es de que nosotros somos libres de seguir nuestra conciencia en estas situaciones, porque son situaciones, ojo, debatibles. Este tema de la comida es un tema bastante álgido porque tiene un principio que puede ser aplicable a muchos conceptos. Pastor, ¿nos podemos tomar un vinito o qué? Entonces, el que está allí, digamos, y que tiene la tendencia al vino, dice, voy a escuchar la respuesta a este porque necesito a alguien que me secunde en lo que yo creo, porque yo creo que sí, y no solamente uno, dos, tres. ¿Qué tendría que decir de acuerdo a lo que se está planteando allá? Mijo, si se lo va a tomar, tómeselo. El mismo Pablo le dice a Timoteo, tómese unos vinos, mijo, antes con la cena, por su estómago.
Pero si yo estoy frente a una persona que definitivamente para esa persona está creciendo en el Evangelio y cree que tomar vino no es correcto y por nada del mundo un cristiano tiene que tomar vino, entonces ¿qué tengo que hacer yo? No me lo tomo. ¿Por qué? Porque la actitud de esa persona me movió, porque las creencias de esa persona, las conclusiones a las que esa persona ha llegado me van a mover mis conclusiones, que soy más maduro y sé más que lo que ella, porque estoy más tiempo en la iglesia. No, simplemente por amor a esa persona, es lo que Pablo está diciendo. Si para usted tomarse un vino no es problema ni nada, pero hay una persona para la cual sí es terrible y sería bastante lamentable que usted se lo tomara, no se lo tome. Usted tiene sus creencias, pero él también tiene las de él. Y como usted es más maduro, y como usted lo ama a él, y como usted quiere que él crezca, por amor a esa persona, no lo haga. Es bastante fuerte este concepto allí, ¿ya? Que entonces, ¿qué hace que esté bien comer en una situación y no en otra? ¿Qué hace que esté bien tomarse el vino en una situación y no en otra? Pues simplemente el principio central es el amor. El amor es lo que hace que esté bien en un caso y el amor es lo que hace que esté mal en otro caso. El amor lo llevará a usted a negarse a sí mismo y a buscar el bien de los demás. El amor de Dios está en el centro del Evangelio. Amar a Jesús hizo que Jesucristo muriera por nosotros. Así es de que Pablo dice que esto es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. Ojo con esta frase: ama y haz lo que quieras. Esa frase la dijo San Agustín, la acuñó un teólogo argentino hace poco y escribió un libro pequeño: ama y haz lo que quieras. Cuando tú amas a alguien, tú no buscas el mal de esa persona, buscas el bien, la realización, la madurez, el crecimiento de esa persona. Ama y haz lo que quieras. Una frase bastante interesante. Entonces, así que Pablo dice, eso es lo que los cristianos deben hacer por otras personas. Por amor, si tienes que abstenerte, te abstienes, aunque tengas las ideas claras. Ese es el aspecto. Muy bien, 3 problemas hemos trabajado grosso modo. El primero fue ¿qué? Las divisiones en la iglesia, sexo ilegal, y el tercero fue el problema de las comidas. Hay otro problema que Pablo trabaja aquí en los capítulos 11 al 14, los actos litúrgicos semanales. Los actos litúrgicos semanales. Eso está, reitero, capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 11:2. Les felicito porque ustedes siempre se acuerdan de mí y mantienen las enseñanzas que les di. Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de toda mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Eso sería como si le hubiera rapado la cabeza. Si una mujer no se cubre la cabeza, etcétera, etcétera. Y más adelante propone aspectos como la cena del Señor, como los dones espirituales. Y entonces Pablo continúa y ahora está lidiando con otro problema, que son problemas que se están presentando en la reunión semanal de adoración. Había en esa reunión algunas personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la reunión. Y uno diría, eso es espectacular, genial, esas experiencias neumáticas, espirituales, que debemos tenerlas todas. Y entonces recordemos que en esa época no se reunían ellos en templos así como nosotros hoy. Ellos se reunían en las casas, lo que llaman faros, células, grupos familiares, no sé cómo le llamarán. Y resulta que los cultos allí no era tanto como que hubiera un maestro de ceremonias allí único, sino que había, digamos, varias personas, y esas personas resulta que uno decía, yo quiero cantar un especial. El otro decía, el Señor me regaló una palabra esta semana. Y el otro empezaba de repente a hablar en lenguas. Y entonces decía, bueno, ¿y esto qué pasó? Y había unas experiencias espirituales bastante poderosas y bastante fuertes. Era una espiritualidad que se vivía alrededor del templo. Y entonces empezaban a cantar o a enseñar o a hablar en lenguas desconocidas en voz alta. Había otras personas que empezaban a compartir enseñanzas de la palabra del Señor. Alguien más se ponía de pie, interrumpía, porque también quería compartir algo que el Espíritu me enseñó esta semana. Y entonces todo eso se convertía en algo caótico.
Imagínense que el dueño de la casa donde se reunía la iglesia había invitado al vecino, al amigo, al familiar. Y ese vecino estaba ahí todo tranquilo, escuchando, cuando de pronto, yo soy el besetero, yo me senté allí, y hablaban lenguas. Y el otro de repente se empezaba a cantar allí, y el otro se paraba y decía, y entonces esas personas, ¿y esto qué está pasando? Esa gente realmente son locos. Entonces Pablo dice, no, perdón, eso no es correcto. Ustedes están distrayendo a los visitantes. Ustedes están haciendo que esas personas no quieran regresar a la iglesia, porque ¿quién va a querer ir allá, a esa gente allí? Entonces, aquí en estos capítulos, Pablo les ayuda a pensar primero acerca del propósito de la reunión, para ayudarles así a ver qué clase de comportamientos eran los adecuados. A ver, muchachos, empecemos por el principio. ¿Para qué nos reunimos nosotros? ¿A quién le tenemos que dar gloria y alabanza en la reunión? Hay una vez más, Pablo les dice, genial, a mí me encantan esas experiencias extáticas, me encanta hablar en lenguas, a mí me encanta enseñar, pero para que una persona de esas sea edificada, si yo me tengo que bajar, si yo me tengo que calmar, otra vez no soy yo el que tiene que brillar. El que tiene que brillar es el Todopoderoso. Así es de que por más que me encante hablar en lenguas, no voy a hablar en lenguas en la reunión, si eso va a llevar a la confusión a la gente. Así es de que por más que yo tenga una muy buena palabra, si me tengo que sentar a escuchar a otro, pues me siento y lo escucho. ¿Por qué? Por amor al otro. ¿Ya? Entonces les dice que la reunión semanal en la iglesia es un lugar y un espacio donde el Espíritu de Dios debe obrar a través de todos, pero cuidado, eso debe ser de una forma unificada. Y Pablo aquí en estos capítulos desarrolla una metáfora genial sobre la iglesia como un cuerpo humano. El cuerpo es uno solo, pero tiene todas esas diferentes partes y cada parte cumple una función única e importante. ¿Qué es lo más importante que tenemos en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo más vistoso y qué es lo menos vistoso? Dice Pablo. Somos un cuerpo. Y usted no es más importante que el otro ni el otro. Vea, esas son palabras sencillas y es una metáfora tan sencilla allí. Pero vaya qué complicado es analizar. Y vaya qué complicado es negarse a uno mismo, ¿correcto? Bajarse a uno mismo para que los otros sean edificados. Porque nosotros como seres humanos, ¿qué queremos? Que sepan que yo soy el que más sé, que sepan que yo soy el que mejor toco, que sepan que yo soy el que más diezmo, que sepan que yo soy el que más ABC. Pablo dice, todo decentemente y en orden. Y entonces Pablo empieza a nombrar una variedad de cosas que el Espíritu hace a través de las diferentes personas. Allá en Corintios 12. Estos dones de Corintios 12 son dones para utilizar en el acto litúrgico. No significa que los dones de Dios se agotan acá. No significa que los dones del Espíritu se agotan acá. A veces por este pasaje se cree que los dones del Espíritu son solamente esos. Hablar en lenguas, el que reparte con misericordia, el que sirve, los que profetizan, etcétera, etcétera. Hay muchos otros dones. Cuando una persona puede trabajar la madera, cuando una persona puede dictar una clase en una universidad en Derecho, o puede hacer una cirugía de corazón abierto, esos son otros dones del Señor y del Espíritu Santo. Pero aquí está hablando de dones que se utilizan dentro de la iglesia y dentro del culto, porque el tema es ese, ¿ya? El tema es que hay problemas en el culto. Y dice Pablo, todo debe ser utilizado para edificación de la iglesia, de la iglesia. Y esa frase es una frase que se repite en esos capítulos. Y luego Pablo concluye que lo más importante es una reunión donde el concepto central, ojo, tiene que ser el amor de Dios. Que lo que tú haces en la iglesia, cuando estamos reunidos, tiene que ser mostrar el amor de Dios a los demás. ¿Qué quieres hacer? Hoy trajiste un especial y nos quieres mostrar que toca la guitarra, espectacular. Pero que eso sea para mostrar el amor de Dios a los demás y que los demás sean edificados.
¿Trajiste una enseñanza? ¿Alguien está haciendo agua de panela atrás? Que sea para mostrar el amor de Dios a los demás. ¿Correcto? No para absolutamente nada más. El amor es la palabra clave en estos capítulos en los que Pablo trata a esta persona. ¿Por qué? Porque el amor va a llevar a cada persona de la reunión a cumplir su rol. Y ojo, a buscar el bienestar de todos. A buscar el bienestar de todos. Yo recuerdo cuando recién estaba tocando, hace tantos años, yo no había vuelto a tocar este aparato desde que yo me fui de acá. Y ahorita lo estoy tocando, y ahorita recién estoy aprendiendo cómo se debe tocar eso. No tanto las técnicas, porque reconozco que no soy tan bueno, pero sí la actitud. Y recuerdo que cuando yo estaba eso, yo le daba, era con todo, pues, porque quería demostrar a todos que sabía un poquitico de eso. Hoy no, estas veces lo he intentado bajarme y como que sonemos todos un poco más armoniosos porque somos un grupo, ¿no? Anteriormente no me interesaba, anteriormente yo era el que tenía que lucirme allí. Inmadureces. Gracias a Dios que Dios va haciendo una obra en uno, ¿no? Y uno va lidiando con ese asunto. Buscar el bienestar de todos es lo que se pretende acá. Entonces, Pablo aplica todo eso a esos problemas de los corintios. Algunas personas pensaban que el propósito de la reunión de la iglesia, ojo, era tener experiencias espirituales intensas. Y amén por las experiencias espirituales. ¿Correcto? Reitero, el asunto es cómo se estaban sintiendo los demás. Cómo eso estaba contribuyendo, reitero, a la edificación de todos. Otros pensaban que la idea y la finalidad del culto era tener la oportunidad de decir lo que piensan. Yo me voy a parar, me dieron la oportunidad de predicar y eso sí, les voy a decir todo lo que yo pienso. Perdón, pero ¿cómo edificas a la iglesia? Es lo que se está planteando allí, ¿cómo edificas a la iglesia? Pablo dice entonces, escúchenme, a mí me encantan esas experiencias poderosas de oración, me encanta hablar en lenguas, pero si eso distrae a otras personas o las espanta, que es peor, yo no lo voy a hacer. Yo debo detenerme porque al hacerlo, cuando daño a otras personas con lo que hago, me estoy amando a mí mismo, ¿correcto? Más que a esas personas. Y entonces reitero, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está mi madurez? ¿Dónde está mi sabiduría? La reunión debe estar centrada en Jesucristo y debe ser ordenada para que todos puedan aprender, para que todos podamos cantar, para que todos podamos adorar, para que todos podamos escuchar a Dios cuando nos hable de manera organizada. Entonces, ahí está ese asunto, ¿correcto? Muy bien. Y el otro tema es el de la resurrección. El último tema que Pablo trata allí con los de Corinto es el tema de la resurrección y ese está en el capítulo 15. Resulta que en este tema Pablo comienza diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio, que creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron a Jesucristo vivo, en un cuerpo físico, ¿correcto? Después de haber sido públicamente ejecutado por los romanos, ¿ya? Y entonces, aquí Pablo quiere decirles que la resurrección de Jesucristo es la futura esperanza para los seguidores de Jesús, ¿ya? Que si Jesucristo no se levantó de los muertos, dice Pablo, entonces su muerte es insignificante y nosotros estamos perdidos en nuestros pecados y egoísmos. En otras palabras, si Jesucristo no resucitó, simplemente nosotros deberíamos dejar de ser cristianos, ¿ya? Y Pablo muestra en detalle cómo la resurrección fue la victoria de Jesús sobre la muerte, sobre la maldad. Ese problema de que si Jesucristo realmente resucitó o no, ha sido un problema desde el primer siglo. Para ese concepto de la resurrección, se tienen incluso más o menos unas 10 teorías diferentes. Algunas teorías dicen que sí resucitó, otras que no. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, de la famosa tumba equivocada, que la tumba que estaba abierta no era la de Jesucristo, sino que era la de otra persona.
Otros hablan otra teoría habla de la persona equivocada, que no, que realmente Jesucristo no resucitó, sino que confundieron con otra persona, etcétera, etcétera. Otra teoría se conoce con el nombre del telegrama divino, que realmente Jesucristo no resucitó físicamente, sino que ascendió en su espíritu al cielo y desde allá le mandó un telegrama celestial: hey, todo está bien, yo estoy bien acá, algún día regreso por ustedes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Y hay una cantidad, reitero, de teorías acerca de la resurrección. La teoría del desmayo: Jesucristo realmente no murió, sino que se desmayó por todo eso que había vivido. Luego allá con la frescura de la tumba, etcétera, etcétera, sale, se viste con la ropa del hortelano y se va, y entonces ya se dijo que había resucitado. Otros hablan del robo del cuerpo. Recuerdan ustedes que los discípulos habían venido, robado el cuerpo y habían dicho resucitó. Es decir, ahí reitero una cantidad de teorías acerca de la resurrección del Señor. El asunto es que Pablo dice con detalle, muestra cómo la resurrección de Jesucristo es la victoria de Él sobre la muerte y sobre la maldad, y cómo es una fuente de vida para nosotros ahora, en el presente, y cómo la resurrección de Jesucristo es la esperanza, una promesa de esperanza futura para todo el mundo. Si Jesucristo resucitó, dice la Biblia, entonces nosotros también resucitaremos, ¿ya? Es debido a esa resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos una razón para unirnos alrededor de Jesús, y es la razón también por la cual debemos mantener una integridad sexual, dice Pablo allí. Es la fuente para poder amar a otras personas más que a nosotros mismos, Y al final de todo es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte. Uno de los aspectos, lamentamos y acompañamos a la familia del hermano Segundo Zambrano. Su hermana murió hace 2 días, creo, el jueves. Dios les bendiga y les fortalezca. Uno de los principales motivos y momentos de la vida que marca la diferencia entre cristianos y no cristianos es la muerte de una persona. ¿Ya? Hay dolor, hay tristeza, pero también hay una esperanza muy grande en que esa muerte, esa separación es solamente momentánea, pero que después nos reuniremos con esas personas ya en diferentes condiciones. Te reunirás con tu hermana en diferentes condiciones. Nos reuniremos con nuestro padre, que ya va a cumplir 1 año de muerto, en diferentes condiciones también. Entonces Pablo concluye: creemos que Jesucristo fue levantado entre los muertos, ¿correcto? Y entonces allí lo que significa es que el Evangelio básicamente no es solamente consejos de una receta para una espiritualidad privada, ¿correcto? Sino que es el anuncio universal acerca de Jesucristo, que abre una realidad completamente nueva, diferente, superior a lo que estamos trabajando. Y de eso se trata Primera de Corintios. ¿Qué tal? ¿La habían visto desde esa perspectiva o no? Es bastante agradable. Es bastante agradable y es bastante interesante poder analizar las cosas desde esa perspectiva. 5 problemas en Corinto, 5 problemas que nosotros tenemos también. Divisiones, sexo ilícito, comidas, ¿correcto? Debemos comer o no, debemos hacer o no. En cuarto lugar, ¿qué? ¿La qué? El acto litúrgico, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos en el acto litúrgico? Y en quinto lugar, la resurrección de Jesucristo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu bondad y misericordia. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque tú nos llamas y nos instruyes en lo que debemos hacer, no debemos hacer, las decisiones que debemos tomar, cuál debe ser nuestra actitud. Y también, Señor amado, nos enseña, Señor, y nos da la fuerza para seguir adelante con esas situaciones. Padre, aquí estamos, Señor. Guíanos, queremos hacer tu voluntad permanentemente, Señor amado. Queremos, Señor, mostrar la obra que tú has hecho en nosotros. Por amor a ti, por amor a nosotros mismos, por amor a los demás, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a mejorar. Necesitamos, Señor, realmente mejorar en muchas áreas de nuestra vida. Guíanos, Señor, para tu gloria y honra. Amén. Aleluya. Señor les bendiga, mis amados.